Bueno, insinuaste algo en tu última respuesta sobre el Consejo Profesional de Geología, su papel histórico, su papel actual. Uno de tus últimos logros gremiales fue ser el presidente del Consejo Profesional de Geología, eh, a cuya junta directiva aún sigues vinculado. Coméntanos cómo ves la aplicación actual de la ley novena para el ejercicio de nuestra profesión en Colombia, que es un hito que nuestra profesión tenga una ley que la regule. Grave. La crisis toca ese punto que haces en la pregunta muy oportuna. Acabo de hablar con dirigentes de los ingenieros petroleros y el gobierno está reformando la entrada de geólogos extranjeros, de profesionales, pero vamos a particularizar, de geólogos extranjeros al país. Los está liberalizando porque no somos competitivos, entonces hay que abrir las puertas, bajar exenciones a las empresas y lo que han llamado volver competitivo el país en minería y en y en energía. Y entonces eso toca lo de la ley profesional porque esa es una barrera. Y las barreras no se reforman ni se reestructuran, se destruyen, se quitan. Y la ley novena es una barrera. Y entonces ese es el peligro que hemos corrido siempre. Le puedo contar una cosa, doctor Henry. El año pasado estaba cursando un proyecto de ley para acabar los consejos profesionales. Y uno de los integrantes del Consejo de Ingeniería de Petróleos había estado en el Senado y es muy conocido allá, hizo carrera política allá. Entonces hicimos una hoja, escribimos una hoja muy sencilla para presentársela a los tres ponentes, una senadora y dos senadores. Nos recibieron por él, por su gestión, nos recibieron los asesores. Y yo tuve la oportunidad de explicarles por qué no era conveniente y explicarles la hoja y entregarles la hoja. Pues logramos que los asesores de los tres senadores los convencieran de que no hiciera curso ese proyecto de ley. Pero un logro titánico que no ha tenido difusión. Te lo estoy contando Se porque salvó lo la... hablamos con él ahora en el Congreso de Petróleos y le dije, eso no lo deben las profesiones. Y en ese sentido, no lo estoy diciendo de manera pretenciosa, sino por la historia que me estás preguntando. Pero hoy es peor porque lo están reviviendo, pero de otra manera. Entonces, ellos están afanados y creo que nos vamos a reunir a ver si podemos volver a tocar ese tema. O sea, el porvenir de la ley novena, doctor Henry, está embolatado y bien embolatado como ley profesional, como defensa. No lo vemos claro. Más otros elementos donde con la jefe jurídica del Consejo estuvimos en unas reuniones que son desastrosas para la ley novena. Piensan crear un ente para que los profesionales colombianos empiecen como el 1321, se capaciten para ponerse al unísono en clasificación con los geólogos norteamericanos, sobre todo norteamericanos y canadienses. Que si yo quiero viajar a Estados Unidos, con lo que me evalúen ese superente, diga usted es A3, equivalente a la A3 en Estados Unidos, o a la A1. ¿Y eso qué significa? Que ya su título no es sino que lo están evaluando permanentemente. Usted tiene que pagar para que lo evalúen periódicamente. Entonces eso es grave. Y por tanto la ley sobra. Ya se vuelve una reevaluación de su actividad profesional y de sus conocimientos. Entonces usted tendrá, si usted se estanca, se fregó. Ya no avanza y no tiene opciones. Internamente seguirán exigiéndonos la matrícula, seguramente, porque están pensando en lo que tú conoces, la globalización. La globalización ya no es solo un terminacho, sino es una realidad. Y los politiqueros están pensando en eso, mucha gente.
A eso también se enfrenta la ley novena, que es retrasada, que está desactualizada, que tiene problemas de vacíos, de contradicciones. En eso de la globalización, pues choca. Entonces es una barrera todavía más dura. Y esa es la amenaza que estamos viendo a la ley novena y al Consejo. Eso nos obliga, doctor Henry, a que en el planteamiento de trabajo del próximo año tengamos que dedicar una buena parte del tiempo y de esfuerzo a eso. Yo me voy a dedicar a eso, porque nos tenemos que mover. Ahí si nos dormimos, perdemos. Eso llega desde arriba rápido y ahí sí ya no hay protesta que valga. Vamos a ver si se unen los ingenieros de petróleo y quienes otros. Vamos a buscar alianzas. Pero nos tenemos que mover políticamente en eso muy rápido. Ir al Congreso, urgentemente, al nuevo Congreso que nombren, para saber cómo se está moviendo esas propuestas. Y buscar aliados, de la gente que nombren de nuevo en el Congreso, buscar aliados. Aliados que nos ayuden a cambio de nada, ¿no? Porque es que tampoco podemos, no somos fuertes, no tenemos poder electorero, doctor Henry. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Ni plata siquiera. Entonces, vamos a mirar con esas debilidades quién nos puede ayudar, quiénes son aliados. Ahí, ya te he dicho varias veces, estoy pensando en personas como tú, como los que fueron presidentes de organizaciones, porque no nos queda más. Y algún momento organizar una charla donde esa pregunta, esa misma pregunta nos la vamos a hacer para resolverla en conjunto. Entonces vamos a llamar inclusive a la Asociación de Geólogos y Físicos del Petróleo. Toca despertar a todo el mundo. Hoy sí nos toca. Y el que no despierte se queda en el camino. ¿Eso qué quiere decir? No es que lo saquemos, sino que nos toca solos, afrontar solos. Nos vamos quedando solos en el camino. Más bien nosotros nos quedamos solos y ellos siguen durmiendo. Esa es una labor titánica y un reto titánico a mediano y corto plazo, más a corto que a mediano plazo, doctor Henry. Me interesa más que la sociedad, entonces lo que quiero decirte es, de mi corazón la sociedad, pero ya no es prioritaria. El Consejo se vuelve prioritario porque es la ley novena y es un elemento bien importante de salir de esa crisis y de permanencia de nuestra profesión. Agunal no es tan importante, si no se mueve no es tan importante, pero sería un aliado bueno. Importante. Pero todo hay que enfocarlo a la ley novena y que los petroleros sean conscientes, pero no sé. Y hay que aliarnos con los ingenieros geólogos, vea. Vamos a lo que se soñó con el doctor Michel. Tenemos que aliarnos con ellos. El presidente de la NH hoy es ingeniero geólogo, entonces, a ver qué. Pero bueno, esos puestos pasan y si no los aprovechamos, ellos ya se tomaron un instituto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nosotros no. Entonces hay que empezar a avanzar en esos sentidos. Es un reto grande. Mire que esa pregunta tuya genera esas expectativas, doctor Henry. Dentro de la crisis, los retos son grandes. Entonces nos tenemos que empezar a enfocar en eso. ¿Cómo? Ahí va a surgir muy bien la experiencia de personas como tú y como los que han sido dirigentes. Vamos a convocar a una reunión de exdirigentes nos toca. Ojalá en esta mesa, doctor Henry. Claro que sí, Y Orlando. yo creo, doctor Henry, que esa pregunta que me acabas de hacer es la que tienes que hacer también en esa reunión. Es una de las preguntas. Es clave, es muy importante. Porque esa va a definir mucho para dónde vamos, compadres. Totalmente. Bueno, Orlando, para terminar, ya me has respondido los retos profesionales que te estás planteando, que son titánicos. Mantener vigente la ley novena, defender el ejercicio de nuestra profesión con dignidad en un momento en que nuestra profesión está en crisis, en que, como tú sabiamente lo dices, es muy difícil tener aliados y eso va a implicar
unirse con otras profesiones, buscar aliados por fuera de nuestra profesión, lo cual es difícil. A nivel personal, ¿qué retos tienes hacia el futuro? Uy, qué pregunta tan difícil, doctor Henry, porque a raíz de mis enfermedades, sobre todo la última enfermedad, me cambió todo el libreto. Y, y el libreto se ha vuelto más modesto. Ya no tengo la energía mental, la efervescencia, y entonces ya me toca con más cuidado andar. Y entonces, ¿eso qué implica, doctor Henry? Antes yo siempre tenía un plan de vida. Entonces tenía prioridades y tenía algo secundario, pero combinaba y a veces hacía lo secundario y dejaba un poquitico y quería hacer todo, y esta vez sí ya no puedo hacer eso. Entonces me toca enfocarme en lo importante. Voy a hacerle una confesión para la entrevista. Yo pienso que lo que acabo de contarte se necesitan líderes con política. Entonces, lo estoy cavilando mucho. Crear la cátedra o crear un centro del pensamiento. Ya subí un blog que se llama pensamientogeológico.com, que lo anuncié en el semanario. Y hemos subido materiales y todo, pero eso no basta. Hay que empezarlo a dinamizar. Y empezar a mover ese centro del pensamiento. Es difícil convocar gente, tú mismo lo sabes. Estoy con los jóvenes a ver si se le miden, hacerlo en las escuelas y a ver si ahí capturamos algún pensador inquieto de los muchachos, deben haber, y empezar como a hacer la escuela de líderes y hacer política, porque doctor Henry me siento muy débil, como es de verdad la geología. Quiero ir al Congreso de la República a que algún político sea aliado en esto que acabo de plantear, y no lo veo, porque el problema no es de izquierda, derecha, centros, eso para mí no existe hoy. Es un político, un senador que diga, sí, me interesa, creo que la geología es importante. ¿Qué sería bueno tener un geólogo de senador o de representante de la Cámara? Pero como eso no lo tenemos, entonces nos toca buscar, y no es tan fácil eso, porque a ellos no les interesa muy fácil eso. Hay que ofrecer algo. No, me voy a meter. Y entonces, doctor Henry, uno piensa ahí, en las actuales condiciones, esa polarización que hay en el país y las ventajas que trae la paz, pero los que están en contra de la paz, y hay una polarización grande. ¿Qué puede hacer uno? Veeduría, trabajo social con las comunidades, trabajo con las muchachadas, trabajo con las universidades. Y entonces uno empieza como a recorrer y empieza como a hacer así con un dial de un radio cuando está buscando la emisora. A barrer, a hacer barridos. Sí, a ver si escanear. encuentra la emisora correcta. Eso es lo que uno está haciendo hoy, doctor Henry. Porque hay cosas para hacer, pero... Y entonces, personalmente digo, me toca escoger una y embarcarme así sea mal en una de esas. No tengo otra opción, doctor Henry. Ya no me puedo dedicar a nada más, con mucha vergüenza, para mí. Y entonces soy sincero y empiezo a hacer eso. En algún momento voy a plantearlo en ese centro que convoquemos o algo. Mire, hagamos esto, yo hago esto, pero ¿qué hace esto? Porque, doctor Henry, los retos son múltiples, pero yo ya tengo que escoger uno, así me equivoque. Y el que yo estoy pensando es el trabajo con las comunidades. ¿Por qué? Ese no tiene que ver directo con la ley novena, pero es de lo que hemos tocado en esta charla y que es de mi ser y de mi pensamiento. La credibilidad y la seriedad de la geología, que fue lo que me preguntaste en el sur, y no te conté de otras experiencias en otros sitios, inclusive recientes. En Choachí tuve una experiencia reciente, allá hay un geólogo, una experiencia reciente, muy reciente, de liderazgo de comunidades, donde llegué como geólogo y
Inclusive me acordé, un discurso en la plaza, el cura ayudándonos a que los campesinos después de misa un domingo, y yo dictando un discurso en plena plaza, Fabio estaba ahí y dictando un discurso como en mis viejos tiempos en la Universidad Nacional, pero un discurso de geólogo. Yo pienso, doctor Henry, eso sí, nos da credibilidad, nos da fortaleza en la geología, porque si yo buscara un puesto en el Senado, en la Cámara o en el Consejo de Bogotá, pues ese es un camino correcto, porque son votos y bueno, pero como ese no es mi, entonces a veces digo, ese es el correcto, porque si fuera para la política electoral, ese es el camino, seguro. Y el sur de Bogotá me hubiera sacado concejal, seguro, sin poner mucha plata o ninguna plata, votos. ¿Por qué? Porque se gana el liderazgo y bueno, de alguna manera hay una coordinación y la gente vota. Eso las familias votan después de que usted les contribuyan cosas en solucionar, en aclarar. Pero eso es, doctor Henry. ¿Me queda tiempo para volverme senador, representante a la Cámara? No sé, como es personal la pregunta, estoy cavilando eso. No me queda tiempo para eso. Entonces, yo creo que por ahí. Entonces, lo otro, ir al Congreso a defender la ley novena, que lo pensamos hacer, pero yo a veces tambaleo porque digo, llego al Congreso y ¿quién nos ayuda? ¿A quién le decimos? ¿A Uribe? ¿Senador Uribe? ¿A Paloma? Pasémonos a los otros, al doctor, ¿cómo se llama? Robledo. Robledo. A ellos no les interesa, nos ayudarían, hasta Paloma y Uribe, pero no es el interés de ellos, ¿o no, doctor Ellos Henry? tienen otras prioridades. No, doctor Henry, eso no es. Y en el momento en que las multinacionales tengan que ver y cosas así, ¿quién es más poderoso, nosotros o la necesidad del PIB del país? O de pronto Petro, y uno dice, pero eso no es así, porque el problema no es ideológico, el problema es económico o no, y político. Económico porque hay intereses, y político porque es geoestrategia y es manejar territorio y es manejar comunidades y es influir y mover o no, y es de poderes políticos o no. Y entonces la geología tiene fuerza política y credibilidad, no. Entonces uno dice ahí tambaleamos. Yo soy pesimista, ¿no? Entonces a veces digo, pucha, ¿qué nos queda hacer, doctor Henry? ¿Y con quién? No, y a mí, en lo personal, porque la pregunta es personal. Ya en lo colectivo es lo que hablamos anterior. Hay que unir y hay que buscar aliados y todo. Pero hoy en lo personal. Entonces uno dice que lo otro es conformar un movimiento político de liderazgo. Yo creo que eso no es factible. Todo el mundo está buscando poderes electorales. Todo el mundo está enrolando con el que va a subir. Creo yo, ¿no? Todo el mundo está buscando el árbol que mejor sombra da. Sí, entonces no es lo que estamos mirando los dos en este momento y seguramente en el colectivo que reunamos miremos. Lo otro que en lo personal, doctor Henry, a veces cabilo si sigo con la docencia o no. Yo ya creo que no voy a seguir en la docencia, que era mi pasión. Porque en la docencia uno conforma, uno influye formativamente, académicamente y en lo personal. Tiene la oportunidad de grupos de muchachos y influir. Pero a veces me pongo a pensar y digo, la educación hoy privatizada, deformada, todos los problemas que tú y yo sabemos y que son los diagnósticos, la educación pública, mal pago los profesores, entonces los niveles bajos, los muchachos van solo para graduarse,
ya no hay la honestidad y si se puede hacer trampa se hace, si no Y en la educación superior la gente va por el título, por el no por el título, conocimiento. y van es a llenarse de títulos. El alcalde de Bogotá diciendo mentiras con títulos que no, Que porque nunca tuvo. eso es hoy lo caché. Entonces uno dice, y eso la muchachada lo lee, y todo el mundo piensa eso, entonces ¿valdrá la pena eso? Entonces uno dice, cavila. Tengo esa confusión personal para confesársela, doctor Henry, porque ya lo que tú dijiste sabiamente, no nos queda mucho tiempo. Podemos vivir, pero tiempo para perder no tenemos. Qué sabio eso que hoy aprendí de ti. No tenemos tiempo para perder, no lo tenemos. Y entonces, grave, grave. A los que no nos interesa enriquecernos. Yo vivo cómodamente, doctor Henry. Tengo solucionado mi problema económico porque no tengo necesidad y gano mi plata. Pero como ese no es nuestro problema económico, entonces estamos cavilando. El mío, ¿no? Estoy hablando de lo mío. Entonces, como no lo tengo ni con mi mujer, entonces tengo la opción de mirar, pero voy a esperar. El país se está cambiando, se están apareciendo nuevas fuerzas. De pronto engancharnos en esas nuevas fuerzas y que esas nuevas fuerzas nos dejen, así no seamos senadores ni representantes a la Cámara, pero nos den vocería. Y entonces, por decir algo, los problemas geocientíficos y cosas del país, geoestratégicos que hay, podamos influir. Y entonces, bueno, en ese colectivo grande les interese y entonces se cuelgue uno. El problema del agua, voy a poner, el problema del ambiente, el que tenemos que ver con eso, del ordenamiento, el problema de la energías. Hoy la agenda energética tiene que reconstituirse, reconvertirse, reconformarse. Entonces ahí jugamos. Geotermia, ¿por qué la geotermia no? Si con Ecuador podemos ser un polo geotérmico grande, ¿qué significa eso? Más que lo eólico. Bueno, ahí cabemos. Temas como el mar, las plataformas y todo lo que implica eso, ayudar eso. Los sismos. Y entonces, ¿qué significa eso? En pro y en contra. El poblamiento de territorio, ya dejar de concentrar en sitios y empezar a pensar en ciudades-regiones. La conectividad, ahí está. Nosotros también cabemos ahí. Temas, el espacio, la información geoespacial, ya que hay toda una teoría y toda una política de comunicación del país. Entonces, ¿cómo? En eso cabemos. Patrimonio, en muchos campos que no hemos explotado bien de la geología. Pero bueno, eso es un reto que tenemos. Sí, nos toca, doctor Henry. Eso es moralmente, y entonces quiero terminar con esta frase, doctor Henry. Mi último aliento, lo voy a gastar en esto que hemos conversado. Ese es mi pensamiento. Todo mi último aliento fue mi propuesta a mi familia y a mis grandes amigos en una reunión. Todo lo que me quede de último aliento de mi vida lo dedicaré a eso. No lo voy a dedicar a otra cosa. Eso sí lo tengo definido ya. Me equivoque o no el camino que escoja, pero eso va a ser. Moriría orgulloso en un evento. Ese sería mi orgullo. Dando un discurso. Sí, se acuerda que Dando un lo discurso. dije desde el corazón. Ese sería un orgullo para mí. Bueno, Orlando, no, muchas gracias. Damos por terminada la entrevista. Faltan 13 minutos para las 9 de la noche. Bueno, Damos paro por aquí. terminada la...